Hola, muy buenas. Os damos la bienvenida a Radio Aleris, tu podcast de alimentación. En Aleris somos profesionales con formaciones muy variadas, con una vocación especial por el mundo de la alimentación, la salud, la cocina y la divulgación. Y en nuestro equipo contamos con especialidades de casi todo lo que está inventado o por inventar, y tenemos en común que nos define la curiosidad por la nutrición y las ganas de compartir lo que hacemos, lo que estáis escuchando ahora mismo. Nos beneficiamos del saber del resto del equipo para reinventarnos y estar al día en qué habría que comer o no según cada persona y situación. Hoy venimos a hablar de que la enfermedad renal crónica alcanza ya a 7 millones de españoles y españolas, datos de 2019, y ha crecido un 30% en los últimos 10 años. Más o menos unas 80.000 personas durante este año pasarán por un tratamiento renal sustitutivo, es decir, que requieren hemodiálisis, diálisis peritoneal o un trasplante para sustituir la función de los riñones. Probablemente a nadie le sorprenda que hablemos de estos datos el 11 de marzo, Día Mundial de la Enfermedad Renal. Y si estas palabras de antes no te han sonado demasiado, no te preocupes. Vamos a darle hoy un poco de caña a este tema y darle perspectiva con nuestra compañera Paula Avellaneda, siendo Paula dietista, nutricionista en el Centro Aleris Valencia, y un montón de cosas que ya hemos dicho antes. Así que, Paula, ¿estás ahí? Hola, buenas tardes. Sí, estoy aquí. Y la verdad es que hoy, como decías, día importante para hablar del riñón. Es 11 de marzo, Día Mundial del Riñón. Entonces, nada, vamos a ello, para que sobre todo intentaremos que queden claras algunas cuestiones que suelen preguntarse muchos pacientes. Claro, porque, para quien no lo sepa, Paula se especializó en el paciente renal. Estuviste en la Escuela del Paciente Renal en el hospital, espera que siempre me confundo, ¿General? Sí, exacto, el Hospital General de aquí de Valencia. Pues primero, Paula, pregunta un poco de rigor dado el día. ¿Cómo puedo identificar si mis riñones no funcionan bien? La forma más común de saberlo suele ser pues a través de alguna analítica, ya sea de sangre o de orina, porque claro, problemas de riñón la verdad es que no suelen dar síntomas que podamos identificar de forma fácil, a no ser que ya sí que estemos en estadios mucho más avanzados de la enfermedad renal. Entonces, a través de analíticas, ya digo, de sangre, normalmente vemos alguna creatinina, por ejemplo, que está alterada, algunos parámetros, ya sean de sodio, de potasio, que están alterados, y eso nos puede dar alguna pista. Además, con analíticas de orina también podemos identificar que no sea, por ejemplo, una enfermedad renal crónica, sino que veamos algunos sedimentos de algunos cristales de orina. También podría pasar. Eso sí, tener en cuenta que no siempre, cuando sale algún parámetro alterado de la analítica, quiere decir que tenemos una enfermedad renal crónica, porque hay veces que a lo mejor simplemente pues tenemos una infección de orina que es puntual y ahí ya no sale algún parámetro elevado, o tenemos un problema de vesícula, o incluso, por ejemplo, hay algunos trastornos de la circulación que también nos puede alterar estos minerales que decía antes, y no tiene por qué ser sí o sí una enfermedad renal. Claro, por ejemplo, ¿no? Que tengamos hematíes en orina no tiene por qué decir que tengamos una alteración renal, sino que igual hay una cistitis o hay algún tipo de hemorragia que nace del riñón por otra historia, ¿no? Que no fuera una RC. Exacto. Por ejemplo, imaginemos que sí, ¿no? Que es una persona que efectivamente tiene una RC, una enfermedad renal crónica. ¿Cuáles serían sus principales consecuencias? Claro, la enfermedad renal crónica pues sí que tiene muchas enfermedades que conviven con ellas, o que es muy común tenerlas. Por ejemplo, yo en pacientes sí que veo que cuando me vienen con alguna enfermedad renal crónica, a su vez tienen o bien hipertensión o tienen diabetes, por ejemplo, tipo 2. Luego sí que es muy común un tipo de anemia que suelen tener pacientes que no les funciona bien el riñón. Siempre cuando pensamos en anemia, a lo mejor lo primero que nos viene a la cabeza es falta de hierro, ¿no? Uh-huh. Pero en este tipo de pacientes es diferente. Lo más común es que les falte una hormona que se llama eritropoyetina, que es encargada de transformar un poco los glóbulos rojos, y el riñón se encarga de hacer esta función. Entonces, si no nos está funcionando bien el riñón, es muy común que tengamos falta de esta hormona, como decía. Luego hay otras enfermedades como algunas dislipemias que podemos tener. O sea, sí que hay muchas enfermedades, como digo, muy relacionadas, y que a su vez también pueden agravar
el tener la enfermedad renal. Es decir, por ejemplo, como un paciente que tiene diabetes tipo 2 y que además tiene obesidad y que además tiene hipertensión, es decir, la enfermedad renal crónica agravaría todos los síntomas de otras patologías y a su vez podría ser causa directa de otras patologías como esta anemia que indicabas, ¿no? Así es. O sea, es que a veces, igual de estas cosas que nos pasa con el síndrome plurimetabólico, que no sabemos si fue antes el huevo o la gallina, pero en este caso la enfermedad renal crónica forma parte de este síndrome X, síndrome multidisciplinario, iba a decir, síndrome metabólico, eso es, gracias. Vale, imaginemos, ¿no? que si efectivamente pues tenemos este paciente que los riñones no funcionan bien, ahí ya conocemos las consecuencias de la enfermedad renal crónica. ¿Cuáles serían las recomendaciones dietéticas generales que debería seguir un paciente que acaba de ser diagnosticado? Yo lo que me encuentro mucho también en pacientes con enfermedades renales es que vienen pensando que no pueden comer nada, ¿no? Y dicen, pues me han restringido los alimentos ricos en proteínas, la sal, el potasio, entonces, ¿qué como? Claro, todo lo malo está bueno, ¿no? Que dice mi padre. Exacto, todo lo bueno es lo que no puedo comer. Entonces eso también da que pensar que muchas veces la información que damos como sanitarios es el esto no, y quizás nos tenemos que centrar más en lo que sí, porque es lo que va a ayudar realmente más al paciente. Por ejemplo, hablaba que una de las restricciones que se suele tener con estos pacientes es el control de alimentos ricos en proteína. Y vale, esto sí es así, pero eso no quiere decir que tengamos que eliminar totalmente las proteínas. Son importantes mantenerlas en nuestra alimentación y además para pacientes con problemas renales pues también se ha visto que va mejor que sean proteínas de origen vegetal. Entonces simplemente con hacer estos cambios y restringirlo un poquito pues ya podemos mantener una alimentación mucho más completa. En cuanto al sodio, sí que muchas veces también nos centramos mucho en no añadir sal a las comidas y claro, acabamos teniendo platos pues muy desabridos, que no saben a nada y ahí el problema es que muchos pacientes pues igual acaban comiendo muy poquito y otro de los riesgos que no he comentado antes es también desnutrición en ciertos pacientes. Entonces, también para evitar esto, yo lo que recomiendo es, lo que sí que tienes que evitar son alimentos ultraprocesados, que contengan, o algunos alimentos en concreto que son ricos en sal, pero no tanto la sal que te echas en la comida. Sí que es verdad que, bueno, tampoco hay que abusar de ella, pero sí que es importante que un poquito utilicemos. Y luego, además, para darle sabor, pues podemos ponerle ciertas hierbas aromáticas, condimentos, ¿no? Todo esto que... Pimentón dulce. Claro, porque tú, Luis, te comerías un plato que no sepa a nada. Yo no, y además esto es una cosa que recuerdo que en clase en ocasiones lo comentaba el que fue tu jefe en la escuela de paciente renal. Sí. Y que al final abusábamos muchas veces de decir quítate la sal cuando quizá la sal de adición no era el problema como tal, sino la sal oculta, ¿no? Hoy hablaba con un paciente, mira, fíjate, ¿qué te parecen estas? ¿Qué opinas de estas? ¿No? Esta pregunta que nos hacen a veces, ¿qué opinas tú de? Y es como, mira, no es que opines, es que hay datos. Pues mira, 1,4 gramos de sal por 100 gramos. ¿Y eso es mucho? Pues sí, porque a partir de 1,25 puede ser un problema, ¿no? Y además la razón de consumo de este bicho que quieres que opine son 200 gramos, por tanto se están metiendo prácticamente 2,8 gramos, que excede la mitad de lo que deberíamos. Este cálculo matemático para decir quizá el problema no es la sal de adición, sino la sal que no vemos, la sal oculta. De ahí la recomendación de limitar ultraprocesados, ¿no? Que hay otros nutrientes como el potasio, el fósforo, que tú sabes cuánto sodio, o sea, cuánto fósforo, cuánto potasio tomas a lo largo del día. No, pero sé dónde está el ácido fosfórico que no nos viene nada bien. Que imagino que será un poco el consejo que das, ¿no? Cómo descubrir dónde están estos fosfatos, el ácido fosfórico, todo esto. Sí, lo digo porque al final sí que podemos tener cuidado con no tomar, como dices, ciertos aditivos, ¿no? O ciertos alimentos que sean más ricos en fósforo, pero no sabemos exactamente cuánto tomamos, porque prácticamente todos los alimentos tienen fósforo, algunos más que otros, pero lo digo porque muchos pacientes vienen como queriendo saber exactamente lo que tienen que comer y es que es prácticamente imposible saber exactamente cuánto tomamos. Claro, cuántos gramos de esto tiene, claro. Y en este aspecto, bueno, el fósforo por eso es un mineral, ¿no? que dé problemas. ¿Cómo abordas esto cuando un paciente te dice, no, pero cuánto fósforo necesito? Vale, como decía, pues primero sí que vamos a restringir alimentos que sean ricos en fósforo,
pero lo primero sería fijarnos, una cosa que solemos absorber mucho son los aditivos, ¿vale? Aunque en principio los alimentos no tienen por qué tener mucha cantidad, si estamos tomando, por ejemplo, una bebida de cola, por no decir marcas, tienen mucha cantidad de ácido fosfórico, como decías, entonces si estamos ya limitando, por mucho que sea cero, sea light, igualmente sigue estando ese ácido fosfórico. Entonces, si intentamos evitar esa bebida de cola, ya estaremos no teniendo un exceso, ¿no?, de fósforo. Hay otros productos, por ejemplo, pues en general, bueno, lácteos sí que suelen tener bastante fósforo, mariscos, pero como digo, luego hay productos que son más de panificación, que están ultracongelados o algunos enlatados, o por ejemplo todo lo que viene en sobre, que son como sopas instantáneas. Polvillos. Exacto, todo eso tienen este tipo de aditivos, que eso sí que es lo que tenemos que limitar. Es decir, que el mensaje sería: come comida, evita, para la mejor manera quizá de evitar esos aditivos sería evitar precisamente los alimentos que no son comida como tal o que dejaron de ser comida hace mucho, y sí que tendríamos que restringir para estos minerales, parece ser, frutos secos, algunos frutos secos y algunos lácteos. Pero el resto, quitando algunas verduras, que ahora hablaremos de técnicas culinarias y tal, quitar algunas verduras. Al final no hay que quitar tantas cosas. Lo que pasa es que igual no estamos quitando cosas porque están muy ricas. Las cosas que vienen con etiquetica, ¿no? Estas cosas bollicaos y todo esto. Sí. En ese aspecto, por entrar en tema de verduras, que sí que a mí particularmente me parece el tema más confuso para este tipo de población, ¿qué podemos hacer? Creo que existen algunas técnicas culinarias, que de hecho tienes un vídeo donde lo explicas, que pueden ayudar, ¿no?, a que esto sea más fácil. Sí, desde Aleris hemos hecho tanto una infografía donde tenemos explicadas cada una de las técnicas que pueden ayudar a reducir el potasio, y luego, como dices, también hay un vídeo. Lo primero, igual que decía antes con alimentos ricos en proteínas, no hay que eliminar el consumo de vegetales ni de frutas simplemente por el hecho de que tienen un poco más de potasio. O sea, es importante que nuestra dieta siga basándose en verduras y en hortalizas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, sí que podemos basar dentro de esta alimentación que sean alimentos un poco más bajos en potasio, pero si, por ejemplo, me apetece mucho espinacas que tienen bastante potasio, no pasa nada. Hacemos una de estas técnicas que ahora explico y con eso reducimos el potasio y bueno, las podemos tomar. ¿Qué técnicas son? Pues lo primero, lo que sí que se ha visto que hace que pierdan mucho más potasio es comprar o bien alimentos que ya vienen congelados, por ejemplo, espinacas mismas, tenemos en una bolsita, ¿no?, que nos viene en el supermercado congeladas, o si no, congelarlo en casa. Y luego poner eso en remojo. Y eso hay con algunos alimentos que se llega a perder incluso hasta el 90% del potasio. Mira tú que aún teniendo un alimento rico en potasio, pues prácticamente lo convierto en bajo, ¿no?, en potasio. Es decir, y esto me parece también muy reseñable, la congelación en casa serviría para poder restringir este potasio. Sí que es verdad que en la ultracongelación, por así decirlo, industrial, pues se pierde más, pero en casa sí, perfectamente se puede hacer. Sí que diría que esos alimentos los cortemos en trocitos porque así también la superficie, ¿no?, de contacto con la congelación pues es mayor, igual que cuando lo vayamos a poner en remojo, pasaría lo mismo, pero sí, ahí la verdad es que ya estamos perdiendo bastante. Entonces, simplemente por hacer una especie de digestivo de todo lo anterior, verduras cortaditas, finitas, pequeñitas, se congelan en casa, ya serviría para luego perder potasio descongelándolas en remojo. Jolín, pues mira, fíjate, yo esto, ya sabes que a mí lo renal no me gusta demasiado. Esto no lo sabía y me parece súper útil para poder llegar a alimentos que como tal van a tener mucho potasio y que en dieta que tengan que restringirse, obviamente tenemos que prácticamente eliminarlos. Y simplemente, por si la gente no sabe muy bien cuál es la diferencia, la ultracongelación es a menos 24 grados muy rápidamente, y la congelación casera pues habitualmente son en congeladores que tenemos todas y todos en casa, que va a llegar mínimo hasta menos 18 grados. Entonces, bueno, qué importante, ¿no?, el que la gente tenga la información de que, oye, es que en casa ya sirve para hacer esta congelación. Sí, hay algo que los pacientes siempre vienen que tienen muy claro, ¿no?, que es, por ejemplo, con el plátano, que vale, es muy rico en potasio, voy a bajarlo, pero, por ejemplo, si estamos en verano, lo que podemos hacer es también congelar en trocitos el plátano
y hacernos luego un batido, o sea, poner eso en remojo y luego hacernos un helado que sea así a base de esa fruta. Y además no va a perder tanto sabor al ser un plátano que si estamos, bueno, no va a perder tanto sabor precisamente tras la congelación. Y además es que la textura no te lo vas a picar, o sea, lo vas a picar, no te preocupes. Y en este aspecto, Paula, imagínate, ¿no?, que incluso con estas restricciones nos encontramos con que es una persona que tiene que pasar por diálisis. ¿Las recomendaciones son las mismas? Son algunas parecidas, ¿vale? Pero, por ejemplo, en cuanto a proteínas, en este caso pasaría lo contrario. Sí que las necesidades aumentan y necesitaríamos un poquito más de cantidad. ¿Esto por qué pasa? Pues porque como estamos teniendo, entre comillas, un riñón artificial, ¿no?, que sería la máquina que estamos utilizando para la diálisis, pues ahí hay también una gran pérdida proteica, entonces sí que es necesario que lo aumentemos. En cuanto a fósforo, por ejemplo, sí que hay que ser un poco más estrictos, ¿vale? Aunque en un principio podamos pensar por qué, si tenemos este riñón artificial, como decía antes, que nos está haciendo esa función. Tener en cuenta, por un lado, que son pacientes que van a tener una función renal mucho menor, por tanto ese riñón no nos está filtrando bien el fósforo. Y por otro lado, que como decía, vamos a aumentar algunos alimentos ricos en proteína, esos mismos alimentos ricos en proteína también son ricos en fósforo. Entonces por eso lo tenemos que tener en cuenta e intentar limitar un poco más. Además, el fósforo se elimina gran parte por la orina, entonces sí que va a depender de cuánto orinemos. Una persona que orina poquito, que eso también cuando estamos en diálisis es importante controlarlo. Si está orinando poquito, pues sí que habría que controlar más el fósforo. Muy bien. Y planteo un escenario, ¿no? Ya hemos hablado ahora de aparece la enfermedad, estamos con tal, que restricciones, llegamos a diálisis. Una duda un poco por desconocimiento, Paula. Imagino que en algún paciente donde el riñón no funciona se plantea un trasplante, es decir, llega un momento donde, mira, los dos riñones los tienes que no tiran, entonces te quito uno por dejar hueco y te trasplanto un riñón. Hacemos lo que podría ser un trasplante renal. Sí. Ya está. Es decir, a partir de aquí no se tendrían que tener más restricciones. Claro, ese es también error en parte que suelen tener algunos pacientes que piensan, bueno, ya lo tengo solucionado el problema, ya tengo un riñón nuevo, ya tengo un riñón sano y ya, ¿por qué me tengo que preocupar? Tener en cuenta que estos pacientes cuando han tenido un trasplante pues suelen tomar bastantes medicamentos, ya sean corticoides, inmunosupresores, entonces eso a largo plazo sí que va a tener consecuencias en nuestra salud y por ello pues hay algunos alimentos. Primero hay que intentar evitar el tener un sobrepeso, una obesidad, porque eso sí que se ha visto que puede aumentar, ¿no?, los riesgos cardiovasculares, riesgos incluso de mortalidad a largo plazo. Pero luego además, por ejemplo, seguiríamos teniendo que limitar el sodio. Los corticoides pues sí que pueden aumentar la retención de sodio, entonces también lo tenemos que tener en cuenta. Luego hay algunos alimentos como si tomamos, por ejemplo, alimentos ricos en omega 3, ya sean pescados azules, ya sean semillas de lino, de nueces, eso puede ayudarnos un poco a contrarrestar esa propia nefrotoxicidad, ¿vale?, que tendremos a largo plazo con estos medicamentos. Jolín, incluso en este momento, ¿no?, que parecía todo ha hecho, pues no, pues hay cositas que tenemos que mantener en consulta. Paula, dicen los datos que está aumentando la incidencia de paciente renal, que cada vez hay más. ¿Tú te has encontrado con que hay cada vez más pacientes en consulta que nos preguntan opinión? Sí, bueno, a ver, yo es que claro, al tener también la especialidad renal, pues es de lo que me llega normalmente, pero sí que puede ser que esté notando poquito a poco que hay más, o incluso pacientes que me vienen que no es que tenga una insuficiencia renal, pero que a lo mejor, pues cuando ya lleva tiempo conmigo, casualidad, que de repente, pues en una analítica dice, oye, me ha salido esto, me ha dicho el médico que mire el tema del riñón y digo, pues sí, vamos a tenerlo en cuenta porque... ¿Casualidad o algo que estás metiendo ahí entre la ensalada para que... No, pero bueno, ¿y cuál dirías que es la principal preocupación de una persona? Es decir, una persona que de repente llega a tu consulta o que le acaban de diagnosticar. Por remontarnos un poco a la primera pregunta, sí. ¿Cuál dirías que es la principal preocupación con una persona que te viene a consulta y te dice, oye, ya sé que no puedo comer de esto, ya sé que puedo comer de esto otro? A nivel vital, ¿esto qué le supone? ¿Cuál es su preocupación principal? Por ejemplo, ¿no poder irse a tomar una caña? Sí,
A ver, primero, si hablamos de pacientes que aún no están en diálisis, su principal preocupación es no llegar al momento de la diálisis. O sea, eso lo ven como que ya sí que saben que, bueno, seguramente pues la calidad de vida va a empeorar un poquito. Entonces es lo que tienen muy claro de no quiero llegar a ese momento o que sea lo más tarde posible, ¿no? Pero luego sí que es cierto lo que dices, que están o ellos piensan que están mucho más limitados al poder sociabilizar, salir a tomarse algo, que tienen que restringir mucho más su alimentación. Y bueno, yo siempre digo, depende, ¿no? Depende con qué frecuencia vayas a salir, a dónde vayas a salir o qué elecciones vayas a hacer, pero no quita que tengas esta enfermedad o cualquier otra enfermedad crónica, que no puedas seguir haciendo tu vida normal y seguir socializando. Es decir, que al final tu misión en este aspecto es relativizar y decir, bueno, vamos a intentar hacer las mejores elecciones, ¿no? Es decir, que se puede mantener un ritmo de vida específico independientemente de que tengamos un RC, y al final es nuestro trabajo intentar que sea la vida lo más normal posible dentro de este conflicto de salud, claro. y sobre todo mantener esa calidad de vida, ¿no?, que planteabas. Sí, y sobre todo eso, que disfruten un poco de la comida, que no sea algo muy estricto lo que vayan a llevar y que puedan continuar con su vida sin más. ¿Y alguna anécdota de consulta que nos quieras contar en el último minuto? Bueno, mirad, antes que estaba hablando, por ejemplo, de lo de restringir tanto el sodio, la alimentación, me pasó con una paciente que restringía tanto la sal que se ponía en el plato y restringía tanto, ponía todo en remojo y lo tenía todo como súper calculado, que al final tuvo el problema contrario, tuvo hiponatremia, que es tener el sodio por debajo de los niveles recomendados, y eso pues le provocaba un poquito de mareos y tal. Por eso digo, yo incluso le tuve que decir, ponte sal en las comidas, o sea, no lo restringas tanto. Sí que limita, como decía antes, pues alimentos procesados o que sean ricos en sodio, pero no dejes de ponerte, aunque sea un poquito de sal en las comidas. Claro que lo malo en este caso no sería la sal de adición de sal de mesa, sino la sal que no vemos, la sal oculta. Exacto. Genial, pues nada, además de contar lo que nos pasa en consulta, también esperamos vuestras preguntas. Solo nos las tenéis que mandar por correo, por redes sociales, por teléfono. Podéis entrar en nuestra web www.centroaleris.com o buscar Centro Aleris en Facebook, Instagram o Twitter, y ahí os estaremos esperando. Y por supuesto, si queréis hacer cualquier intervención, podéis mandarlo un audio directamente por WhatsApp, más cómodo imposible, al 911 37 38 42. Repito, 911 37 38 42. Muchas gracias por escucharnos y escoger Aleris para aprender sobre nutrición. Y por supuesto, si te ves identificado o crees que podemos ayudarte, cuenta con Aleris en Madrid, Palma, Valencia, online, y hasta el próximo. Hasta luego.